Gracias, Andrés. Está el gobernador de la provincia de La Pampa para meternos ya con el tema de la semana. ¿Qué tal, gobernador? Un gusto, ¿eh? Gustavo, buenas Gustazo, noches. gracias por venir. No, por favor. Buenas noches. Gracias por invitar. No, por favor. Bueno, ¿y en qué punto están con el gobierno? ¿Hay diálogo, no hay diálogo? ¿Amenaza al gobierno? Ojalá hubiera diálogo. Lamentablemente estamos en una etapa en que el gobierno todavía no entendió por dónde pasa la relación con las provincias y sigue tratando de imponer. Pero los gobernadores siempre vamos a marcar, digamos, un camino más allá, digamos, de los alineamientos, de las distintas situaciones que tienen que ver con la economía, con la política, con lo electoral que se viene. Creo que los gobernadores tenemos algo muy en claro y que estamos avanzando en defensa propia. Realmente llegó el momento en que nos unió la necesidad de seguir dando respuestas en el territorio a las demandas de la gente, no solo las que tenemos por competencias provinciales, sino también aquellas que tuvimos que hacernos cargo de las que abandonó el gobierno nacional. Y nosotros cuando planteamos el tema de que era momento de empezar a recuperar lo que hemos perdido, a partir de claramente un retroceso enorme del federalismo fiscal, no entendiendo cómo debe funcionar un país federal. Está claro, no voy a ser el primer gobernador que lo diga. No se puede gobernar un país con las provincias de enfrente. Hay que fomentar el trabajo articulado, no hay otra alternativa. Si nosotros queremos generar un desarrollo armónico, con igualdad de oportunidades en todo el territorio, y tiene que haber un trabajo conjunto. Y los gobernadores, a pesar del destrato, lo primero que hicimos cuando elaboramos una propuesta, fuimos a plantearle cuál era lo que nosotros necesitábamos para que nos acompañaran. Porque también se ha hablado mucho de lo que nosotros los gobernadores estamos pidiendo. Es una parte muy pequeña de lo que hemos perdido. Claro, les han sacado mucho. Exactamente. El gobierno Si uno les ha analiza, sacado. Lo que pasó durante el año 2024, las provincias han perdido el 75,8% de la coparticipación no automática. Tremendo. Si a eso le sumamos el efecto de la enorme recesión económica, la economía está totalmente estancada. La recaudación, sí, hoy la pueden mostrar que ha mejorado con respecto al 2024, pero el 2024 no puede ser ningún tipo de parámetro. Claro, para nada. Está por lo mínimo 10 puntos abajo del 2023. O sea que el mal estábamos cuando estábamos bien. Sí. Es verdad, ¿no? Es verdad esto. Ahora, según como se lo mire. Total, según como se lo mire. No, bueno, es lo que siempre comento acá en este programa. Exactamente. Comparado al 2023, donde los números estaban en verde y para arriba, hoy está todo en rojo. Exactamente. Y como usted dice, esto es lo más preocupante, economías regionales quebradas. Y fuimos a plantear al gobierno nacional que estamos dispuestos a hacer un acuerdo en el cual fijáramos claramente un patrón para trabajar a partir de ahora, porque la provincia teníamos que tener los recursos, porque son recursos que el gobierno administra pero no son propios. Y que en este esquema de una nueva redistribución, de un nuevo modelo de dar respuestas a la gente, en el cual queda muy claro que la responsabilidad de la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y hasta la obra pública ha quedado en cabeza de los gobernadores. Y para eso, cada argentina, cada argentino paga impuestos. Y esos recursos no son del gobierno nacional. El gobierno nacional los administra. Ahora, no los transfiere. La verdad que es muy contradictorio todo el gobierno, ¿no? Claro. Porque convocaron hace un año al Pacto de Mayo, pompa, papá, y después ustedes les proponen algo en el marco del diálogo y ni siquiera lo rechazan, no le dan bola. La tranquilidad que tenemos los gobernadores, y en mi caso de forma personal, porque fui uno de los gobernadores que en representación del resto fuimos a plantearle cuál era la propuesta del gobierno nacional, es que le ofrecimos, que fuéramos parte. Y que si ellos veían que eso podía ser, claramente puede llegar a ser o no, no lo comparto, una señal para los mercados, qué mejor que un gobierno nacional acordando con las 24 jurisdicciones provinciales. Y eso lo claramente rechazaron. La contrapropuesta fue nada, unanimidad. ¿Pero y qué les propusieron algo o no? Sí, claro, pero digamos, números totalmente irrisorios.
digamos, a valores presupuestarios. Sí, lo que pasa es que se olvidan que está vigente el presupuesto 2023 sin actualización. Claro, porque ellos gobiernan sin presupuesto, además. Entonces, claramente, la respuesta inmediata de los gobernadores fue firmar un documento que compartimos todos, que firmamos todos, un escenario impensado 2 meses atrás. ¿Eso se mantiene? ¿O empieza hoy una senadora riojana? Hemos dado la primera etapa. Empezó el operativo Cuader. Yo, la verdad, yo quiero ser optimista y quiero, en cierta manera, entender y respetar a mis pares. Yo respeto las diferencias ideológicas, respeto las necesidades que tienen, políticas, electorales, pero yo creo que habernos juntado fue a partir de un gran sinceramiento. Y lo que firmamos los 24 gobernadores, hoy hemos dado recién el primer paso. Ahora está el paso de trabajar la sanción en diputados. Claro. Y esto como todos los acuerdos. Somos 24 de distintas procedencias y que viven distintas situaciones. Y en ese caso será una construcción permanente, un diálogo permanente de seguir construyendo y entendiendo de que, lo volvemos a repetir, no hay un país que pueda desarrollarse si no se desarrollan las provincias. Gobernador, buenas noches. Usted recién hablaba de la situación de las economías regionales. Bueno, justamente esta semana se dio la visita del presidente de la Nación a la sociedad rural, estuvo reunido con toda la comisión de enlace. Tengo entendido que mañana va a haber una especie de plenario entre integrantes de CARVAP, que es una organización más de base que justamente reúne a confederaciones rurales de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. ¿Cómo está viendo la situación del sector agropecuario? ¿Cree que puede haber una tensión que escale ahí por la situación del sector? Y claramente el sector del campo, a pesar de todas las expectativas que tuvieron, a pesar de todo lo que jugaron con este gobierno, y claramente ven una clara decepción. Principalmente en las bases, no sé si tanto en la dirigencia. Porque claro que casi que hay una tormenta perfecta para el campo. Y cuando vemos que, porque a ver, yo entiendo muy claro, el campo es el motor de la Argentina. Y hay que darle todas las herramientas para que produzca en un marco de un camino hacia un desarrollo, no un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento con inclusión, con trabajo, para que haya desarrollo. Y ahí es donde el Estado tiene que darle al privado todas las herramientas para que produzca. En este país no sé cuándo vamos a empezar a entender que el único desarrollo posible y sostenible es a partir de la producción y el trabajo. Ustedes lo estaban hablando recién. Hoy, ¿cuál es la noticia? Del 3,3 que pagó el Banco Central para endeudarse mensual. ¿Quién va a producir con eso? Además, en un gobierno que la palabra producción no la tiene, ¿eh? En el vocabulario no existe, ¿eh? Y claramente, más allá de, digamos que tiene que haber una clara distribución de la riqueza, porque la única manera que haya desarrollo es una clara distribución de la riqueza, tiene que haber un Estado ordenador que le dé todas las posibilidades para que el privado se desarrolle, produzca, sea eficiente y sea competitivo en el mundo. Pero lo del campo es ideológico entonces, porque, digamos, si este estado de situación se hubiese transitado, ¿no?, con un gobierno de su signo político, por ejemplo, uno imaginaría quizás otro tipo de reacciones, ¿no? No, a ver, digamos, uno cuando habla, yo hablo permanentemente con todos los sectores, tengo muy buena relación con las entidades del campo en la provincia de La Pampa y siempre medio chicana, medio en serio, de decir siempre a ustedes cuando mejor les fue fueron con los gobiernos peronistas. A las pruebas me remito. Ahora, y claro, porque aparte, a ver, hoy vemos que el campo vuelve, como corresponde, a pedir por lo suyo. Es lógico, defiende su sector. Sí. Ahora le va bien con los gobiernos peronistas y votan a la derecha. Y bueno, el presidente ayer le dice aguanten y se tragan el sapo de bancar retención al 30%. Digamos, avanzar en un camino de desarrollo también habrá que eliminar traumas ideológicos muchas veces. Y sí. Pero cuando vemos que se plantea, y porque es cierto también, hoy hay un combo, digamos, que en otros tiempos, con otros gobiernos, los precios internacionales daban para mucho más. Hoy realmente, digamos, la baja del precio internacional y a su vez el aumento de los insumos en dólares, claramente le deja un margen de rentabilidad cada vez más chico. Creo que históricamente son los márgenes de rentabilidad del campo más bajos.
Sí, lo dijo ayer Pino, pero después Ahora, accede, ¿no? Usted hablaba recién de aquello que el Estado tiene que proveer para que el privado se pueda desarrollar. Hoy uno de los principales problemas que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina son las rutas. ¿Sí? ¿Qué pasa en La Pampa con eso? Bueno, lo dijimos el otro día en un informe oficial, con datos de la propia Vialidad Nacional, el 60% de las rutas nacionales están en estado crítico. Entonces cuando planteamos, porque por ahí a nosotros se nos indica como que estamos enfrente y queremos romper todo. Desde el mes de enero estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que nos transfiera 600 kilómetros de rutas nacionales porque estamos en condiciones de hacernos cargo. Porque nos preocupa la seguridad vial, pero también uno de los problemas que tiene la Argentina es la logística. Necesitamos rutas transitables para darle salida en serio a la producción. Hemos tenido silencio nada más. Por supuesto que como lo marca la Constitución, cada transferencia de servicios, de responsabilidades, tiene que o ser de con competencias, es con recursos, lo marca la Constitución. Pero eso es lo que no quieren darle. Exactamente. Bueno. Ahora, entonces, estamos preocupados porque permanentemente plantean cosas. Y sinceramente sorprende las respuestas del Gobierno Nacional en que hoy no es una preocupación las rutas y la consecuencia del estado de las rutas. es una de Claro las que nos causas preocupa principales de mucho. muerte en Argentina, el accidente de tránsito. Digo, eventualmente, ¿podrían hacer responsables ustedes al Estado Nacional, penalmente responsable por lo que pasa en las rutas nacionales a la hay altura de provincias La que han Pampa? empezado a trabajar. A ver, nosotros tenemos demanda ante el Gobierno Nacional por los ATN no distribuidos, por la deuda previsional. Bueno, somos 13 provincias que estamos, en cierta manera, en una situación crítica financiera muy fuerte. A otras provincias les impacta mucho más que a La Pampa porque nosotros seguimos sosteniendo, seguimos disfrutando de nuestro orden financiero y tenemos equilibrio fiscal desde que somos provincia. O sea, en cierta manera vivimos con lo nuestro, pues eso es lo que nos permite a nosotros ser soberanos desde el punto de vista político y decir esto no y esto sí. ¿Y el peronismo tendría que aprender de eso? De la ¿Perdón? importancia. ¿Y el peronismo cree que tiene algo para quizás aprender de eso, para tomar del ejemplo de La Pampa Sí, en por cuanto supuesto. al equilibrio Lo primero que fiscal? tenemos que hacer del peronismo es entender y aceptar los errores cometidos y no volver a cometerlos. Lo primero que tenemos que ver en el peronismo también es determinar que el enemigo no está dentro de nuestras filas y que no puede aparecer nadie con el peronómetro en el bolsillo. Tenemos que sumar de a uno y en ese sentido tenemos que ofrecer una alternativa superadora. Porque a pesar de que a partir de un desarrollo electoral parecía que esta iba a ser la panacea que iba a desarrollar definitivamente la Argentina con los argentinos adentro, vemos que eso no ha pasado. Y tarde o temprano la gente va a volver a entender que solo el peronismo es la trinchera que le permite recuperar recursos, derechos nuevamente. Cuando dice Y en sumar eso de a tenemos que uno, predicar. Nosotros lo predicamos desde el territorio. En el peronismo no sobra nadie y cada uno tiene su lugar de trabajo diario. Nosotros desde el territorio tenemos que sostener las administraciones que generan derechos, sostienen y los sostienen todos los días. cuando dice sumar de a uno y hay que tener en cuenta que no está el enemigo dentro del peronismo, ¿en quién piensa o en quiénes piensa? En todos aquellos que comulguen con un modelo de desarrollo a partir de la producción del trabajo. Pero a nivel dirigencial, Crecimiento a con nivel inclusión. dirigentes, porque hay muchos dirigentes de renombre en el peronismo hoy, algunos más alejados Todo el campo que otros. popular que entienda. Yo creo que no tenemos que volver a cometer los errores en los cuales primero seleccionamos nombres y apellidos y después vemos el programa. Armemos un programa, después vemos quiénes primero están en condiciones, se sienten contenidos por ese programa y después recién avancemos. Bueno, eso es lo fundamental ahora, ¿no? Porque hoy hay que empezar a prepararse a una alternativa sólida frente a la crueldad, porque además hay crueldad en este gobierno, ¿no? Pues yo le iba a preguntar a usted, que lo sufren todos los días. Hoy hablábamos con el ministro, en la radio, con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, por el tema de la ruta. Vio lo que está haciendo Santa Fe, pone los carteles rojos, dice, Sí. es una ruta que pertenece al Estado Nacional. Y dice, y la verdad, no nos dan bolilla, no nos escuchan, nos mienten en la cara. ¿Es un problema de ineficiencia, de mala función del Estado o ideológico, es decir, toda para nosotros, nada para ustedes? Es una cuestión de concepción de cómo, de cuál es el país federal que marca la Constitución, no es una cuestión de elección. Claramente la Constitución fija parte de Sí, pero el gobierno, ¿qué entiende?
¿Usted cómo cree que es un gobierno ideológico, ineficiente, porque hoy nos decía todas las semanas renuncia a alguien, o es un gobierno que quiere apropiarse de todos los recursos para decir, miren, tenemos cero déficit? Creo que la respuesta a tu pregunta se la dio ayer el presidente a la mesa de enlace. Él solo está encargado en la macroeconomía. Entonces, Dios nos libre. Bueno, a ver, en este esquema donde planteamos nosotros los acuerdos, y creo que yo creo que lo planteo permanentemente, y la Argentina sale únicamente adelante si hay grandes acuerdos, grandes coincidencias, dejar de mirarnos con fanatismo, despejarnos del mote que le ha puesto el enemigo al que está enfrente, los lastres que muchas veces marcan las redes sociales, y entender que tiene que haber un gran acuerdo. Y si en cierta manera, vamos a hacer un acuerdo en el cual haya una reformulación de las competencias de los 3 órdenes principales de la institucionalidad argentina: nación, provincia y municipios. El gobierno nacional plantea una reforma fiscal. Bienvenido, discutamos. Claro. Hay que discutir absolutamente todo. Sí, pero después una reforma fiscal y también una reforma tributaria. Claro, pero después y vamos a cierta manera a distribuir competencias. Si el gobierno nacional dice que no le corresponde hacer obra pública, las provincias lo podemos hacer, pero necesitamos los recursos. Claro. Entonces, si vamos a discutir una nueva ley de coparticipación, como dicen, vamos a discutir la coparticipación primaria. Nosotros que las provincias queremos volver al 1 de enero del 88, cuando la ley de coparticipación estableció el 58 para las provincias, el 42 para la nación. Hoy está invertida esa proporción. Claro. Y las provincias hemos asumido cada vez más responsabilidades y las estamos dando hoy, dando respuesta, porque el sector privado se ha retirado. Hoy la salud depende exclusivamente de las prestaciones que dé el Estado, la educación también, la seguridad mayoritariamente en la provincia. Ahí no está el mercado. No, es que el Estado... Como decía el Pepe Mujica, ahí el mercado... El mercado no va a estar donde no hay lucro, claro. Es lógico. Entonces, no podemos seguir generando grietas permanentemente. Lo público o lo privado. El Estado o el mercado. Claro. No, es I en vez de O. Exacto. Entonces, en la provincia de La Pampa, cuando nos hablan de... asociación, ¿no? Somos fanáticos del Estado. No hay escala económica para que el mercado brinde todas las prestaciones que necesita una persona, desde todo punto de vista, todo tipo de actividad, económica, social, prestación de servicios. Entonces, es ahí donde tiene que estar el Estado. Totalmente. Tiene que haber una complementación. Sí. No hay otra manera. Por supuesto que en ese esquema, en esa sinergia público-privada, tiene que haber un Estado austero, eficiente y ordenador de la economía para que la distribución de la riqueza sea equitativa entre el capital y el trabajo. La única manera de desarrollar. Totalmente. Crecimiento, sí, por supuesto. Quizá algunos dicen que la Argentina crece. Sí, crecen los sectores primarios. ¿Derraman trabajo? No derraman trabajo. Entonces debe haber crecimiento con inclusión. La única manera de desarrollarnos, con todos los argentinos adentro. Salir de este esquema donde día a día se concentra aún más la riqueza en unos pocos y hay una sociedad cada vez más empobrecida. Y les guste o no les guste, la existencia de la clase media va a depender de la fortaleza que tenga el Estado. No hay clase media sin Estado. Eso hay que tener muy en claro cuando nos plantean las dicotomías. Yo no estoy en contra del mercado, pero en mi provincia, si no hay Estado, no hay calidad de vida. Obvio, está clarísimo. No sé si quieren alguna otra cosa. No quiero pedirle nombres, pero suele hablarse de la posibilidad de que los gobernadores quieran tener un candidato propio a futuro. ¿Se habló de esto o se habla de esto en las reuniones? ¿De que el propio presidente sea un gobernador? Te doy un dato que pasó, pasa y pasará. Los gobernadores no tenemos jefe. Podemos armar un equipo y después decir una manera, pero de cierta manera, cuando se plantea que tal o cual lleva la iniciativa, es cierto, todos valemos uno. Lo mejor que nos puede pasar, armar equipo. A ver, claramente si nosotros sostenemos que para desarrollar la Argentina, más allá de todo lo que te dije, cuál es el modelo económico, la base debe ser el federalismo, y sí, necesitamos que empezar a pensar de que el interior también tiene que tener peso.
Hay que mirar la Argentina real. Bueno, a lo largo de estos últimos años hubo Liga de Gobernadores, el Grupo de los 6, yo me acuerdo, su provincia con Rubén Marín, con Néstor, después el Adolfo, eran los 6, creo que Puerta estaba. Digo, hubo siempre presencias fuertes de gobernadores que tallaban fuerte enfrentarse con Menem, como se enfrentaban muchos, sí, es que debe después ser con así. otro. Por eso digo, Tenemos eso, la misma... un poco redireccionando la pregunta que hacía Ariel. Piensan, porque era como que, a ver, vamos a decirlo, en este último año se achucharon mucho, no digo que sea su caso, los gobernadores, porque Milei les imponía garrote, los voy a asfixiar, dijo. ¿Se acuerda cuando dijo eso? No los voy a tienen independencia pisar. económica, entonces no disfrutan de soberanía política como tenemos en La Pampa. Podemos decir que no a aquello que era la provincia de La Pampa. Nosotros vamos a acordar absolutamente todo. El límite es defender La Pampa, no hay otra. ¿Por qué? Está bien, lo eligen para eso. Porque hago valer Claro. la representatividad popular que Obvio. tengo yo, Exacto. como tiene un intendente, como tiene otro gobernador, tiene el presidente. Exacto, claro. Todos nos debemos a nuestro electorado y nuestro principal eslogan de mi campaña fue defender La Pampa. Y en eso no vamos a retroceder. Está bien, un segundo. perfecto. Por supuesto que vamos a buscar siempre acordar, por el camino es la unidad. El Ahora, gran ¿cómo acuerdo están? nacional. ¿Está en stand-by, digamos? ¿Está frisado el diálogo con el gobierno? ¿Alguien los llamó, los convocó a alguna reunión o nada? No, yo creo que hay diálogo permanente, informal o informal, siempre lo hay. Y de forma institucional no tenemos una nueva convocatoria. De todas maneras, a ver, el gobierno nacional ya ha visto que estamos unidos y que vamos adelante con nuestro objetivo. Ya dimos el primer gran paso. Depende del gobierno si quiere ser parte de ese acuerdo. Bien. Gobernador, un gustazo, ¿eh? Gracias. Gracias, Buenas noches. gracias por haberse venido y gracias por estar. No, y a por seguir favor. peleándola y luchando, ¿eh? Muy Así bien, será. me gusta, gracias. Bueno, el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, algunas definiciones políticas,